Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con los capítulos 31 al 34 de la historia, Nuestro lugar en el mundo. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Capítulo 31, Demostrar. El silbato de Midnight cortó el aire y, de inmediato, la arena se transformó en un caos calculado. Los caballos comenzaron a correr en todas direcciones, buscando arrancar las cintas de puntos de sus rivales. Pero había un objetivo claro para todos. Izuku Midoriya y la brillante cinta dorada en su frente, que valía 10 millones de puntos. «Vienen de frente», gritó Ojiro, tensando el cuerpo para mantener el equilibrio mientras los primeros equipos cargaban hacia ellos. Izuku levantó la mano, rápido y seguro. «Tokoyami, cúbrenos». Dark Shadow emergió como una sombra gigantesca, interceptando la embestida de un equipo que intentó arrebatar la cinta de un solo golpe. El impacto resonó como un trueno, pero la sombra resistió, empujando a los contrincantes hacia atrás. Impresionante. Tokoyami mantenía la voz grave, aunque un brillo orgulloso se le escapaba en los ojos. Mei, colgada detrás, lanzó uno de sus inventos. Una cápsula que explotó en una nube espesa de humo. Tiempo de cortina, bebés. El equipo aprovechó la confusión para girar a un costado, esquivando la primera oleada. Pero el respiro no duró demasiado. Desde la izquierda, una ráfaga de explosiones iluminó el polvo. Katsuki y su equipo irrumpían con fuerza. Kirishima endurecía su cuerpo como escudo, Zero lanzaba cintas para atrapar y Mina derramaba ácido para obstaculizar el terreno. Deku. Rugió Katsuki, con una furia que quemaba en su garganta. «Esa cinta es mía». Izuku apretó los dientes, el corazón martillando. Ojiro, derecha. Tokoyami, intercepta las cintas. Mei, lanza los propulsores ya. La máquina de Mei se activó con un estruendo metálico, y de pronto el caballo improvisado de Izuku dio un salto imposible hacia atrás, como si el aire mismo los hubiera impulsado. Las cintas de Zero se quedaron atrapadas en el vacío, y una explosión de Bakugo pasó rozando sus cabezas. TCH. Katsuki chasqueó la lengua, frustrado. No hubo tiempo de celebrar. Todoroki y su equipo avanzaban desde el frente como una muralla implacable. Un bloque de hielo se levantó bajo sus pies, elevándolos con autoridad, mientras Uraraka tocaba la superficie para aligerarla y acelerar el avance. Ida, con motores encendidos, empujaba con velocidad sobrehumana. Y Momo, atenta, creaba escudos y bastones para defender cualquier contraataque. «Ellos sí son peligrosos», susurró Tokoyami. Izuku tragó saliva. Todos esperaban que él retrocediera, que se acobardara, pero no. Dio un paso adelante, levantando la voz con firmeza. «Oscurece la sombra, Tokoyami». Mei, cortinas otra vez. Ojiro, prepárate para saltar. Dark Shadow se expandió, cubriendo al equipo entero bajo una cúpula protectora. Mei lanzó otra bomba de humo, y en medio de la cortina Izuku dio la orden. Salto evasivo, ahora. El equipo brincó hacia un costado con la cola de Ojiro impulsando el movimiento, y las manos de Tokoyami reforzando el empuje. El hielo de Todoroki crujió, atrapando solo el humo. El público rugió. Izuku Midoriya, sin Kirk, acababa de esquivar a los dos equipos más fuertes del torneo. «¡Increíble!», exclamó Present Mic desde la cabina. «El chico Sindon está llevando a su equipo como si fueran profesionales». Pero la presión no disminuía. Ahora eran no solo Todoroki y Bakugo, sino todos los equipos restantes quienes veían en Izuku la llave hacia la victoria. Oleadas enteras de rivales los rodeaban, saltando, estirando brazos, lanzando proyectiles. La cinta dorada brillaba en medio del caos, y parecía que en cualquier momento sería arrancada. «Izuku», murmuró Hiro, jadeando. «No podremos aguantar mucho más», Izuku apretó el puño, los ojos brillando con determinación. «Sí podemos. No vamos a escondernos. Les mostraremos que no necesitamos un don para pelear de igual a igual». Dark Shadow rugió al unísono con él, espantando a los equipos más cercanos. Mei, con la adrenalina a mil, lanzó granadas de luz que explotaron en destellos, confundiendo a los oponentes.
Ojiro giró, derribando con su cola a un grupo que intentó trepar por la espalda. Era un torbellino. Una defensa desesperada, sí, pero calculada, brillante. Y en el centro de todo, Izuku, con la mirada fija en el horizonte, guiando cada movimiento como si llevara años en ese lugar. El tiempo corría. El sonido del cronómetro resonaba sobre el griterío del estadio. Todoroki y Bakugo, frustrados, cargaron al mismo tiempo desde lados opuestos. El impacto estaba a punto de aplastarlos. Ahora, Mei. Gritó Izuku. Un último invento explotó en propulsión, elevando al equipo en un salto final por encima de ambos ataques. El público contuvo la respiración, y cuando el humo se disipó, la cinta de 10 millones seguía en su frente. El silbato final retumbó en el aire. Izuku, jadeante, con el sudor resbalando por sus mejillas, levantó la mirada. No habían ganado aún, pero habían resistido. Habían demostrado que podían estar a la altura de cualquiera. Y en ese instante, mientras los vítores lo envolvían, Izuku supo algo con certeza. Por primera vez, todos lo estaban viendo. Por unos segundos el silencio fue absoluto. Nadie parecía procesar lo que acababa de ocurrir. Un chico del curso general, sin don, había resistido hasta el final y mantenía en su frente la codiciada cinta de 10 millones. El murmullo no tardó en estallar. Ese no era Midoriya. El del curso general, no tiene don. ¿Cómo pudo vencer al hijo de Endeavor? Y el chico explosivo también. Él fue el número 1 en el examen de ingreso. Las voces se cruzaban, confundidas, incrédulas. Para algunos espectadores, lo que habían visto era pura casualidad. Fue solo porque sus compañeros lo protegieron. Sí, si hubiera estado solo, lo habrían destrozado. Pero entre los héroes profesionales presentes, las opiniones tenían otro matiz. Un veterano con el rostro surcado de cicatrices negó con la cabeza. No fue suerte. Ese chico calculó cada movimiento. Lo vi esquivar 3 ataques de frente que habrían fulminado a cualquiera. Tiene reflejos y cabeza fría. Y lo más importante, añadió una heroína de pelo corto y mirada aguda, supo usar a su equipo sin depender de ellos. Los coordinó, los dirigió. La defensa fue sólida, pero los contraataques que lanzaron, eso fue estrategia. Otros héroes asintieron, con una mezcla de respeto y desconcierto. Un muchacho sin don estaba demostrando tener algo que muchos subestimaban. Instinto, intelecto y un temple imposible de ignorar. En las gradas más altas, los miembros de la comisión observaban con rostros serios, incómodos. El murmullo de la gente no les agradaba en lo más mínimo. La duda se propagaba como un virus. ¿Y si un chico sin don podía llegar a ser un héroe? Eso no les convenía. Era más sencillo manejar a las masas, cuando aceptaban lo que se les decía, cuando no cuestionaban el sistema ni las narrativas establecidas. No es bueno, murmuró uno de los comisionados, ajustándose las gafas. Este muchacho está generando preguntas que nunca debieron surgir. Habrá que vigilarlo, respondió otro, con una sonrisa fría. No podemos permitir que un niño cambie la visión del público. La transmisión oficial, sin embargo, solo mostraba la euforia del público. Present casi se desgañitaba gritando. Un espectáculo imposible. Midoriya del curso general aguanta hasta el final y se mantiene en el primer puesto. Los aplausos retumbaron como un trueno. Midnight, sonriendo con profesionalismo, tomó el micrófono para suavizar la tensión. Con esto concluye la segunda ronda. Ahora nuestros estudiantes tendrán un receso para comer, descansar y preparar sus energías para la fase final, un combate 1 a 1. La multitud estalló en vítores, ansiosa por lo que vendría. Mientras tanto, en los pasillos, los estudiantes abandonaban la arena con la adrenalina aún corriendo por sus venas. Todoroki caminaba en silencio, el ceño fruncido, con una sombra helada en sus ojos. Nunca antes alguien le había arrebatado el foco de esa manera. No puede ser, murmuró apenas audible. Bakugo, a unos pasos, apretaba los puños con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Maldito Deku, ese lugar es mío. Masculló entre dientes, aunque en el fondo, una chispa de respeto lo carcomía en silencio. Ambos estaban frustrados, heridos en el orgullo.
habían quedado en segundo y tercer lugar, mientras Izuku, su amigo Sindon, seguía en lo más alto. Querían alegrarse por él, pero no podían. El veneno de la competencia los estaba consumiendo, lento pero implacable, empujándolos a demostrar que aún eran superiores. Izuku, en cambio, se quedó atrás unos segundos en la salida, observando la arena vacía. Sus labios temblaron, pero sonrió. Por fin estaba allí. Por fin tenía la oportunidad de demostrar que él era mucho más que alguien sin don. El bullicio en la cafetería de la UA estaba al rojo vivo. Los estudiantes se arremolinaban en mesas largas, recuperando fuerzas entre charlas, risas nerviosas y planes secretos para la siguiente fase. El aire olía a comida caliente, pero también a tensión contenida. Izuku se sentó con su equipo. Ojiro, Tokoyami y Mei. La inventora hablaba sin parar de las mejoras que podía hacer en sus bebés, mientras Tokoyami asentía con gravedad y Ojiro sonreía cansado. Izuku escuchaba, agradecido por el ambiente, aunque su mirada se desviaba una y otra vez hacia 2 mesas más allá. Allí estaban Katsuki con Kirishima, Mina y Zero, y al otro lado Shouto con Momo, y Ida y Uraraka. Los dos líderes de esos equipos no podían ocultar su frustración. «Blasty, ¿estás bien?», preguntó Kirishima, al notar cómo el rubio apenas había tocado su comida. «Cállate», espetó Katsuki, con una rabia que parecía quemar en sus ojos. «Estoy bien. Solo, ese maldito Deku. Se robó el primer puesto». «Pero fue impresionante, ¿no?», intervino Mina, sonriendo con un toque nervioso. «O sea, admitámoslo, nadie lo vio venir». Bakugo golpeó la mesa con fuerza, provocando que los vasos vibraran. «Por eso mismo. Ese idiota Sindon no puede estar por encima de mí». Izuku se encogió en su puesto al escuchar eso. Sabía que Kacchan a veces soltaba cosas así cuando estaba enojado, pero eso no significaba que no le doliera. A unos metros, Shouto observaba en silencio, su plato intacto frente a él. Uraraka intentaba animar la mesa, pero ni siquiera su optimismo podía disimular el peso del ambiente. «Todoroki, ¿estás preocupado por el sorteo?», preguntó Momo con cautela. El heterocromático bajó la mirada, con un gesto sombrío. «No. Estoy molesto». «¿Molesto?», repitió Ida, sorprendido. «Izuku», respondió Shouto, apretando los cubiertos. «Me superó. Sin un don. Yo, no puedo ignorar eso. Sé que es amigo y debería estar feliz, pero es muy frustrante». La verdad era que ni Bakugo ni Shouto podían evitarlo. Aunque respetaban en secreto lo que Izuku había logrado, la herida en su orgullo era demasiado grande. Y esa grieta se estaba abriendo lentamente entre ellos. Izuku lo notó cuando, al levantarse para ir por agua, cruzó su camino con ambos. Katsuki lo fulminó con la mirada, los labios temblando como si quisiera insultarlo, pero se contuvo. Shouto, en cambio, simplemente lo observó con frialdad. «Lo hiciste bien», dijo Todoroki, seco, sin emoción. «TSK», Katsuki chasqueó la lengua y apartó la vista. Izuku sonrió con incomodidad, murmurando un gracias casi inaudible antes de volver a su mesa. Sintió un nudo en el pecho. Quería creer que seguían siendo amigos, compañeros, pero la tensión era innegable. Desde otra mesa, Aizawa y Sashi lo veían todo. «Esto va a explotar tarde o temprano», murmuró Aizawa, cruzado de brazos. «Sí, eso me temo», respondió Isashi con una media sonrisa, casi melancólica. Aunque sean amigos y entrenen juntos, esta sociedad los ha criado con la idea de que tener un don significa ser superiores siempre. Aizawa sintió lentamente. «Lo sé, Sashi. Su orgullo está herido». Aunque ambos reconozcan la fuerza de Izuku, no pueden evitar sentir que ser superados por alguien sin don es como una herida invisible. «Es natural», continuó Isashi. «Es como pensar que, por ser mayor, siempre tendrás más conocimiento. O que un profesor jamás puede ser superado por su alumno. Pero la realidad es distinta. En la vida nos retroalimentamos, aprendemos unos de otros. Y si yo fuera un mocoso en su lugar, probablemente pensaría igual que ellos. Por mucho que lo neguemos, tener un don es una ventaja. Que alguien nacido sin esa ventaja te sobrepase, debe ser frustrante».
Aizawa ladeó un poco la cabeza, su expresión grave suavizándose apenas. Aunque en el fondo, eso solo habla bien de Izuku. No tiene don, pero tiene algo incluso más valioso. Intelecto, disciplina, esfuerzo. Ese es su verdadero don. El receso continuó, pero el ambiente estaba lejos de ser relajado. La próxima fase, los combates 1 a 1, no solo mediría fuerza y habilidad, también pondría a prueba los vínculos que comenzaban a resquebrajarse. Continuará, fin del capítulo 31. Oh, según yo sería lo más natural que Todoroki y Bakugo se sintieran de esa manera, ya que siempre les han dicho lo fuertes que son y que venga un chico sin don a derrotarlos debe saberle mal a ambos, aunque ese chico sea su amigo. Espero sea de su agrado, se despide atentamente Lampax. Capítulo 32, 1 a 1, solos en la arena. El rugido del público volvió a llenar el estadio cuando las pantallas se iluminaron y la figura de Midnight apareció una vez más en el centro de la arena. Con su característico andar elegante y un brillo juguetón en la mirada, levantó un micrófono para callar a la multitud. Y aquí estamos, queridos espectadores, exclamó con entusiasmo. Tras 2 fases cargadas de tensión, esfuerzo y sorpresas, llega el momento más esperado del festival. Los combates 1 a 1. Los estudiantes tragaron saliva. La tensión en el aire era palpable. Algunos apretaron los puños con nerviosismo, otros sonrieron confiados, y unos cuantos intercambiaron miradas serias con quienes sabían que podrían ser sus rivales. Midnight giró sobre sus tacones, extendiendo un brazo hacia la pantalla gigante donde empezaron a proyectarse los nombres de los clasificados. Las reglas son simples. Enfrentamientos directos, sin equipos, sin segundas oportunidades. Ganará quien logre inmovilizar, sacar del ring o incapacitar a su contrincante. Nada de muertes ni heridas graves, por favor. Añadió con un guiño, arrancando risas y murmullos nerviosos en las gradas. El tablero comenzó a girar como una ruleta, los nombres aparecían y desaparecían hasta que finalmente se fijaron los enfrentamientos. Shohime Sou vs. Ojiro Masirao Tsuyasui vs. Itoshi Shinsou Fumikage Tokoyami vs. Momo Yaoyorosu Katsuki Bakugo vs. Ochako Uraraka Tenya Irida vs. Meiyatsume Shouto Todoroki vs. Anta Zero Minasido vs. Denki Kaminaria y Hirou Kirishima vs. Izuku Midoriya. La multitud reaccionó al instante, algunos aplaudiendo, otros sorprendidos. Los murmullos sobre Izuku se hicieron más intensos. Enfrentarse a Kirishima no sería sencillo, ambos habían mostrado un desempeño admirable hasta ahora. Desde las gradas, Aizawa entrecerró los ojos mientras Hisashi silbaba en voz baja. Vaya, los emparejamientos están más que interesantes, comentó el rubio, ajustándose los lentes de sol. Sí, murmuró Aizawa, observando a sus estudiantes. Aquí se verá quién puede mantener la cabeza fría. En la arena, los estudiantes se tensaban. Izuku inspiró profundo, sus ojos clavados en la pantalla. Kirishima, a unos metros, le devolvió la mirada con una sonrisa de pura determinación. La fase final había comenzado. Shohime Sou vs. Ojiro Masirao. El silencio se apoderó del estadio por un instante. Era el primer combate de la ronda eliminatoria, y aunque no eran los más populares, la expectación se sentía. Shoji flexionó sus 6 brazos adicionales, extendiendo membranas y extremidades como un muro viviente. Con varias réplicas de ojos y oídos repartidas por su cuerpo, su percepción del entorno era abrumadora. Nadie podría acercársele sin que lo notara. Ojiro, en contraste, se mantuvo erguido, respirando con calma. Su postura era simple, tradicional. Sus pies descalzos tocaban apenas el suelo, y su cola se movía de lado a lado con la precisión de un arma entrenada durante años. Midnight levantó la mano. Comiencen. Shoji no dudó. Avanzó con una ráfaga de brazos, buscando rodear a Ojiro y asfixiarlo con pura fuerza bruta. Su tamaño y musculatura eran intimidantes, cada paso retumbaba en el suelo como si se tratara de una bestia imparable. Ojiro esperó. Y justo cuando un brazo descendió hacia él, giró el torso, esquivando con un movimiento limpio. La cola golpeó en diagonal, directo al abdomen expuesto de Shoji. Un impacto seco resonó por todo el estadio.
Shoji gruñó, retrocediendo apenas medio paso. Pero no cayó. Nada mal, masculló, extendiendo más brazos para crear una barrera. Ojiro no contestó. Sus ojos se mantenían serenos, enfocados solo en la batalla. El intercambio se intensificó. Shoji lanzaba golpes desde todos los ángulos posibles, un enjambre de puños que habría superado a cualquiera con menor entrenamiento. Pero Ojiro no era cualquiera. Su disciplina marcial lo mantenía en calma. Sus pies deslizaban sobre el ring con gracia, esquivando lo suficiente, desviando lo necesario, y respondiendo siempre con la cola. Cada contraataque era certero. Hombros, abdomen, costillas. El público empezaba a notar el contraste. Shoji es más fuerte, pero Ojiro no se deja tocar. Parece un combate de fuerza bruta contra técnica pura. La respiración de Shoji se volvía más pesada. Sus brazos, aunque numerosos, no tenían la misma flexibilidad que el cuerpo ligero de Ojiro. Un descuido le costó caro. Al intentar atrapar la pierna del chico de la cola, Ojiro giró con fluidez, usándolo como punto de apoyo. En un movimiento limpio, golpeó 2 veces. Primero al rostro de Shoji con una patada giratoria, y luego al costado con la cola endurecida. Shoji tambaleó. El borde del ring estaba a solo unos centímetros. Con un rugido, intentó usar su fuerza para agarrarlo con varios brazos a la vez, pero Ojiro ya había previsto esa reacción. Un giro final, elegante y preciso, convirtió la cola en una palanca. Shoji fue levantado en el aire, su enorme cuerpo girando antes de caer fuera de la arena. Un instante de silencio. Y luego el estallido del público. El ganador es Masahiro Ojiro, anunció Midnight, levantando la mano con energía. Ojiro bajó la cabeza en una reverencia respetuosa hacia Shoji. Gracias por el combate. Shoji, todavía incorporándose con algo de dificultad, asintió con seriedad. No había rencor en sus ojos, solo reconocimiento. La multitud aplaudió, no solo por la victoria de Ojiro, sino por la muestra de respeto mutuo. Había quedado claro. Aquel enfrentamiento no se había tratado solo de fuerza, sino de maestría, de control y disciplina. Tsuyu Asui vs. Hitoshi Shinzo. El segundo combate tuvo un aire denso, casi inquietante, y terminó siendo mucho más breve de lo que cualquiera en las gradas habría imaginado. Shinzo, un estudiante del que poco se sabía, cargaba consigo un aura de desconfianza que lo hacía destacar tanto como su propio silencio. Frente a él, Tsuyu saltaba con agilidad anfibia, confiando en su movilidad para mantener la iniciativa. ¿Vas a saltar todo el día o piensas atacarme?, provocó Shinzo, con una sonrisa torcida. Ese fue el anzuelo. Pero, no subestimes mi, respondió Tsuyu, sin pensarlo demasiado. En ese instante, sus movimientos se congelaron. Los ojos de Shinzo destellaron con el control absoluto de su Kirk, y Tsuyu quedó rígida, marioneta de hilos invisibles. Para disimular lo evidente, Shinzo le ordenó moverse un poco, fingiendo un intercambio torpe de golpes. El público apenas murmuraba, confundido por aquella pelea carente de energía. Finalmente, una simple orden bastó. Tsuyu dio un paso fuera del ring, dócil, como si hubiera decidido rendirse. No hubo destellos ni ataques espectaculares, solo un desenlace frío y abrupto. La multitud guardó silencio, incómoda al ver cómo Tsuyu salía sin oponer resistencia. La victoria era indiscutible, pero dejaba un sabor amargo. El ganador es Hitoshi Shinzo, declaró Midnight con una voz más grave de lo habitual, consciente del escalofrío que recorría el estadio. Algunos aplaudieron con desgano, otros permanecieron enmudecidos. Shinzo, en cambio, levantó la mirada con desafío. No buscaba aplausos. No buscaba simpatía. Solo había demostrado de lo que era capaz. Los siguientes combates fueron rápidos y brutales. Cada uno dando su máximo potencial. Fumikage Tokoyami vs. Momo Yaoyorozu. Tokoyami utilizó la velocidad y fuerza de Dark Shadow, mientras que Momo no logra materializar un plan lo suficientemente rápido. El ganador indiscutible es Tokoyami. Katsuki Bakugou vs. Ochako Uraraka. Uraraka demuestra un ingenio sorprendente, pero Bakugo se impone con poder abrumador. El ganador es Katsuki. Tenya Irida vs.
Mei Atsume Mei aprovecha para promocionar sus inventos, pero finalmente le cede la victoria a Ida. Shouto Todoroki vs. Anta Zero Todoroki con la frustración a su máximo nivel congela todo el campo, neutralizando de inmediato a Zero. El ganador es Todoroki. Mina Sido vs. Denki Kaminari. El combate entre estos dos fue un torbellino de risas nerviosas y chispas. Mina cargó desde el inicio, lanzando ácido para limitar el terreno. Denki reaccionó con descargas eléctricas, obligándola a esquivar. El público estallaba entre carcajadas y gritos, pues Denki, como siempre, parecía estar al borde de pasarse de energía. Mina, sin embargo, era ágil. Usaba su ácido como patines, deslizándose por el suelo con una gracia que dejaba a Denki desorientado. «No te me escapes, ácido», gritó Kaminari, liberando una descarga más amplia. El campo se iluminó con electricidad, pero Mina lo esquivó con un salto acrobático, cayendo justo detrás de él. Con una sonrisa traviesa, lanzó ácido a sus zapatos, pegándolo al suelo. Antes de que Denki pudiera reaccionar, Mina lo empujó fuera del ring con una embestida juguetona. Y la ganadora es Mina Sido, anunció Midnight. La chica celebró con un baile improvisado, mientras Denki, con humo saliéndole del cabello, la saludaba torpemente. Eihiro Kirishima vs. Izuku Midoriya. El último combate de la jornada fue, sin duda, el que más expectación generó. Un murmullo constante llenaba las gradas. Izuku Midoriya, el chico del curso general, el que no tenía Kirk, había llegado hasta aquí, a la fase de combates individuales. Frente a él, Eihiro Kirishima, la encarnación de la dureza y el espíritu combativo, un estudiante que representaba la fuerza bruta y la determinación de la clase 1A. El silbato sonó. Kirishima no lo dudó ni un segundo. Su piel se endureció al instante, convirtiéndose en roca viva, y avanzó con pasos firmes y seguros. «Lo siento, Midoriya, pero voy con todo», rugió con una sonrisa confiada. Izuku retrocedió apenas un paso, sus ojos verdes centelleando con concentración. No tenía Kirk, pero sí lo que pocos en el estadio podían igualar: observación precisa, análisis y estrategia. Cada movimiento de Kirishima era fuerte, directo, y predecible. El pelirrojo lanzó un primer puñetazo con la fuerza de un martillo. Izuku inclinó el cuerpo, dejando que el golpe pasara centímetros de su mejilla. El público contuvo la respiración. Otro golpe, otra esquiva, y así comenzó el baile. Izuku se movía con una flexibilidad impresionante, casi antinatural para un chico sin poderes. Sus reflejos no solo evitaban los impactos, sino que lo mantenían a una distancia exacta, lo bastante cerca para provocar a Kirishima, pero nunca lo bastante expuesto como para recibir un golpe. «Está esquivando cada ataque sin siquiera tocarme», pensó Kirishima, frustrado. Midnight observaba con atención. No son bloqueos comunes, está desviando el flujo de fuerza. Cada vez que Kirishima intenta impactar, Midoriya cambia su posición y neutraliza la trayectoria, explicó en voz alta para el público, sorprendida. Los héroes profesionales en las gradas empezaron a murmurar. Algunos asentían, reconociendo lo que veían. Técnicas de defensa, redirección de energía, estrategias más propias de un veterano que de un estudiante. Kirishima, sin embargo, no pensaba en nada de eso. Cada fibra de su ser gritaba avanza, rompe, gana. Su dureza le daba la confianza de resistir cualquier cosa, pero lo cegaba a los detalles. Izuku lo sabía. Su Kirk lo hace fuerte, pero su manera de pensar lo vuelve vulnerable. No planea, no calcula, solo carga hacia adelante. El choque continuó. Kirishima embestía con golpes potentes, y cada uno encontraba solo aire o un desvío limpio de las manos de Izuku. No había espectáculo de luces ni ataques devastadores, pero la tensión era palpable. El chico sin Kirk estaba sobreviviendo ante una muralla viviente. Los espectadores pasaron del escepticismo inicial a la incredulidad. No puede ser. ¿Cómo esquiva todo eso? Finalmente, Kirishima, ya con el rostro enrojecido por el esfuerzo, lanzó un rugido y cargó con todo, buscando un golpe decisivo. Esta vez te tengo. Pero Izuku ya lo había leído desde antes de que comenzara a moverse. Se agachó, giró sobre un pie y usó la propia inercia del pelirrojo.
En un movimiento fluido, tomó el brazo endurecido de su rival, lo redirigió y, aprovechando el impulso, ejecutó una llave impecable que lo levantó del suelo y lo proyectó hacia afuera del ring. El impacto resonó cuando Kirishima cayó de pie, tambaleándose, pero ya fuera de la zona delimitada. Un silencio sepulcral invadió el estadio. Por un segundo, nadie supo cómo reaccionar. Y entonces, la multitud estalló en vítores, gritos y aplausos. El ganador es Izuku Midoriya, anunció Midnight, con una mezcla de asombro y orgullo en la voz. Kirishima, lejos de mostrar enojo, soltó una carcajada y levantó el pulgar hacia Izuku. Eso fue increíble, hermano. De verdad eres duro, aunque no tengas Kirk. Izuku respiraba agitado, gotas de sudor recorriéndole el rostro. Pero sonrió, con humildad, mirando a su amigo y luego a las gradas. No tenía Kirk, pero había demostrado que la inteligencia, la disciplina y el esfuerzo eran armas tan poderosas como cualquier don. Y por primera vez, el público lo vitoreaba no con lástima, sino con respeto. La primera ronda había terminado, pero el ambiente en la arena se había cargado de tensión. No solo se trataba de habilidades. Los vínculos, las frustraciones y las rivalidades comenzaban a marcar el rumbo de cada enfrentamiento. Y, en medio de todo, Izuku Midoriya se alzaba como una incógnita que ni héroes ni espectadores podían ignorar. En las gradas más altas, donde las cámaras no llegaban y el bullicio parecía un eco lejano, un grupo de hombres y mujeres de traje observaba con frialdad. La comisión de héroes no aplaudía, no sonreía. Esto es un problema, dijo una mujer de cabello recogido, con la mirada fija en el muchacho del curso general que acababa de vencer al endurecido Kirishima. Demasiada atención. Ese chico no debería estar destacando, añadió un hombre mayor, entrelazando los dedos sobre la mesa. Uno de los presentes bufó. El público cree que esto es mérito de su estrategia, y lo peor es que no están equivocados. La defensa de Midoriya fue impecable, y su flexibilidad lo hace ver como un verdadero héroe. ¿Te imaginas lo que pasaría si más personas comienzan a cuestionar la importancia de los quirks? Un silencio incómodo se instaló por un momento. Todos sabían que el prestigio del sistema dependía en gran medida de una verdad incuestionable. El poder de un héroe provenía de su don. Lo escucharon, intervino otra voz, más dura. Los vítores no fueron solo por la pelea, fueron por la idea de que un Sin Kirk puede estar a la altura de los mejores. Eso no es bueno. El público empieza a apoyarlo. Algunos de los presentes asintieron con rostros tensos. Otros apretaron los labios, frustrados. Será mejor que este chico no llegue demasiado lejos, comentó la mujer de cabello recogido, frunciendo el ceño. Tendré que hacerle una pequeña visita, concluyó el jefe de todos. En el estadio, los aplausos aún resonaban. Izuku, jadeante, inclinaba la cabeza ante su rival como un gesto de respeto. Kirishima le devolvía la sonrisa. La gente lo celebraba como si acabara de nacer una nueva leyenda. Pero en los asientos de la comisión, todo lo que se veía era un obstáculo, un error en el sistema. Continuará, fin del capítulo 32. Traté de hacer la distribución de los combates lo mejor posible. Espero sea de su agrado, se despide atentamente Lampax. Capítulo 33, 1 a 1, solos en la arena parte 2. El rugido del estadio no dejaba de crecer. El sol caía con fuerza sobre la arena, iluminando cada movimiento, cada salto y cada gesto de los estudiantes de la UA que se preparaban para la segunda ronda de combates individuales. El festival deportivo había alcanzado un punto crítico. Ya no eran simples pruebas físicas o estratégicas. Ahora era un escenario donde cada estudiante debía demostrar quién era realmente, quién estaba listo para destacar. El público se encontraba en un silencio expectante, sus ojos fijos en el ring mientras Midnight, radiante como siempre, se colocaba en el centro para anunciar los próximos enfrentamientos. Bienvenidos de nuevo al Festival Deportivo de la UA, exclamó con energía. Ahora comenzamos los combates de cuartos de final. Los emparejamientos están listos, y cada victoria o derrota determinará quién se acerca a la fase final. Prepárense para darlo todo. Los estudiantes respiraron hondo, algunos tensos, otros con sonrisas confiadas.
Sabían que cada combate podía cambiarlo todo. Los nombres resonaron. Era turno de Ojiro Masirao contra Hitoshi Shinzou. Ojiro, conocido por su técnica refinada y su cola ágil, avanzó hacia el centro del ring con seguridad. Su entrenamiento había sido constante, y confiaba en su agilidad y fuerza para superar al rival. Frente a él, Shinzou permanecía inmóvil, con su expresión calmada y esa mirada que siempre parecía penetrar en el alma de quien lo enfrentaba. ¿Listo para moverte rápido?, preguntó Shinzou con su tono tranquilo, apenas una provocación. Ojiro asintió y dio un paso adelante, listo para desplegar sus técnicas. No le respondió directamente, por lo que Shinzou no pudo activar su don. ¿Acaso tienes miedo?, siguió provocándolo al no ver movimiento en su contrincante. Y Ojiro cayó ante esas provocaciones. Nunca, respondió, y eso bastó para caer ante el kirk del chico de la cada uno. Ojiro sintió que su cuerpo obedecía instrucciones que no venían de él. Intentó resistirse, pero era imposible. Cada paso que daba era en contra de su voluntad. No puedo, pensó Ojiro, con el pánico creciendo al ver la línea de meta acercarse. El público observaba, incapaz de apartar la mirada. Algunos se sorprendieron, otros fruncieron el ceño al ver lo que parecía un control absoluto del rival. Shinzou no necesitó fuerza física ni ataques explosivos. Su kirk bastaba para dominar. «Sal del ring», ordenó Shinzou con calma. Ojiro, frustrado pero obediente, retrocedió y cayó fuera del ring. La multitud permaneció en silencio durante unos segundos, procesando lo que acababa de ocurrir. No era una victoria espectacular desde el punto de vista físico, pero la precisión y el control de Shinzou hablaban por sí mismos. «El ganador es Hitoshi Shinzou», anunció Midnight, su voz firme, pero con un dejo de respeto hacia la maestría del joven. Shinzou levantó la mirada y la multitud aplaudió con cautela nuevamente. El siguiente combate reunió a Fumikage Tokoyami contra Katsuki Bakugo. La diferencia entre ambos no podría ser más clara. Uno con el control sombrío y táctico de Dark Shadow, el otro con explosiones deslumbrantes y pura fuerza ofensiva. Al sonar la señal, Dark Shadow avanzó con rapidez, sus movimientos calculados y precisos. Bakugo, explosivo como siempre, no dejó espacio para estrategias sutiles. Cada explosión empujaba a Dark Shadow hacia atrás, reduciendo sus opciones de ataque. La multitud contenía la respiración con cada destello de poder que surgía del ring. Tokoyami intentó un contraataque, usando la sombra para bloquear y atacar a la vez, pero la fuerza bruta de Bakugo y su capacidad de controlar el terreno con explosiones continuas era demasiado. Cada embate de Bakugo empujaba a Tokoyami más cerca del borde, hasta que finalmente, con un movimiento decisivo, Bakugo forzó la salida de Tokoyami del ring. Ganador, Katsuki Bakugo, anunció Midnight. La victoria fue rápida, pero la intensidad y la agresividad de ambos rivales dejaron una impresión duradera en el público y en los héroes presentes. El siguiente enfrentamiento enfrentaba a Shouto Todoroki contra Tenya Irida. Ambos avanzaron al centro del ring con la concentración al máximo. Irida, confiando en su velocidad y precisión, se lanzó primero, moviéndose con la fuerza de sus motores y la eficiencia de su entrenamiento constante. Todoroki, calculador y frío, no mostró prisa. Observó cada movimiento del rival. Irida buscaba un ataque rápido, intentando sorprender a Todoroki y obligarlo a retroceder, pero cada maniobra era anticipada por el hijo de Endeavor. Combinando fuego y hielo, Todoroki bloqueó y contrarrestó los embates, utilizando su kirk de manera equilibrada y estratégica. La multitud contenía la respiración mientras los dos competidores medían fuerzas y reflejos. Finalmente, con un movimiento preciso de fuego que limitó el espacio de Irida y un impulso de hielo que cortó sus opciones, Todoroki lo hizo salir del ring. El ganador es Shouto Todoroki, anunció Midnight, con su habitual energía, mientras la multitud aplaudía la demostración de control y estrategia del joven. Irida, aunque derrotado, asintió respetuosamente hacia Todoroki, consciente de que cada segundo había sido una lección de anticipación y técnica. Todoroki, por su parte, se mantuvo concentrado, listo para el siguiente combate, sin una sonrisa ni gesto que delatara emoción. Su mente ya estaba en los desafíos venideros. Si Izuku ganaba le tocaría contra él.
El combate de Minato contra Izuku Midoriya fue uno de los más esperados. La multitud se agolpaba, todos querían ver cómo un chico sin Kirk se enfrentaría a alguien con un poder tan impredecible y fluido. Mina, ágil y veloz, se movía como un torbellino de colores y energía, su ácido cubría el campo de juego en un patrón que parecía imposible de predecir. Izuku ajustó su posición, evaluando cada movimiento, cada patrón que Mina mostraba. Su mente trabajaba a una velocidad impresionante, calculando trayectorias, anticipando ataques y buscando aperturas. No tenía Kirk, pero tenía estrategia, lógica y experiencia en combate. Vale, su ácido cubre esta área, así que necesito un punto de apoyo aquí, pensó mientras avanzaba con cuidado. Si puedo usar mi flexibilidad y velocidad, Mina lanzó un ataque directo, esperando que la sorpresa y la agresividad fueran suficientes para derribarlo. Pero Izuku, con movimientos calculados, esquivó y bloqueó con precisión cada embestida. Saltos, giros, flexiones. Cada movimiento estaba perfectamente calculado para evitar el contacto y mantener el control del combate. No puedes simplemente correr hacia mí, Mido, exclamó Mina, sorprendida por la anticipación de cada uno de sus ataques. No subestimes la estrategia, respondió Izuku, su respiración controlada pero intensa. No es solo fuerza, es cálculo. El público observaba boquiabierto, murmurando entre ellos. Algunos no podían creer que un chico sin Kirk estuviera bloqueando y esquivando con tanta efectividad, mientras otros especulaban que solo era cuestión de que su flexibilidad y reflejos fueran superiores. Los héroes presentes intercambiaban miradas preocupadas. La comisión fruncía el ceño, conscientes de que Izuku se estaba haciendo notar más de lo que deseaban. Con cada segundo, Izuku encontraba patrones en el movimiento de Mina, pequeñas rutinas que podía aprovechar. Construyó una estrategia mental, utilizando los obstáculos del ring y los puntos de apoyo, y finalmente, en un movimiento calculado, desvió uno de los ataques de Mina y la hizo perder el equilibrio. Con un rápido impulso, Izuku la empujó suavemente fuera del ring, asegurando la victoria. Ganador, Izuku Midoriya, anunció Midnight. El rugido de la multitud se mezcló con murmullos de asombro. La estrategia había prevalecido sobre la fuerza bruta, y la joven Mina no podía más que sonreír con respeto hacia su rival. La sala de la comisión estaba silenciosa, el aire cargado de preocupación contenida. Todos los miembros seguían con atención las pantallas que mostraban el próximo combate. Izuku Midoriya, el chico sin Kirk, había llegado demasiado lejos. Cada victoria lo acercaba a una situación que no podían permitir. Si superaba al hijo de Endeavor, el caos sería inevitable. No puede llegar a la semifinal y ganarla, murmuró el más veterano de la comisión, con un tono grave. Si ese niño vence a Todoroki, todo lo que hemos construido se pondrá en tela de juicio. La sociedad empezará a cuestionarse sobre el valor real de los dones, y eso, no podemos permitirlo. Lo sé, respondió la mujer a su lado. Ya salió el jefe hace un momento para hacer el movimiento que discutimos. Esto no puede retrasarse más. Necesitamos hablar con el chico antes de que avance más. Debemos asegurarnos de que no gane esa ventaja. Exactamente, asintió otro miembro, con gesto preocupado. Cada victoria de Midoriya incrementa la atención sobre él. No es solo que haya derrotado a los dos chicos de la clase de héroes, sino que se mantiene firme frente a Todoroki y Bakugo. Si continúa así, la percepción pública cambiará, y no podemos permitir que un Sin Kirk sea visto como capaz de superar a nuestros héroes más destacados. Se hizo un silencio mientras todos observaban la pantalla. La próxima batalla estaba por empezar. Itoshi Shinzo contra Katsuki Bakugo. Era un enfrentamiento que prometía ser explosivo, no solo por el poder de Bakugo, sino por la astucia y estrategia de Shinzo. Esto será interesante, comentó alguien desde la esquina, casi con un tono de excitación contenida. Shinzo es impredecible, pero Bakugo no perdona errores. Será un duelo que determinará mucho más que un simple pase de ronda. Cierto, añadió la mujer. Y mientras ellos se enfrentan, debemos asegurarnos de que Midoriya no se salga de control. Todo nuestro plan depende de mantenerlo en el camino que necesitamos.
Los ojos de todos se fijaron en la pantalla, la tensión palpable. Nadie se atrevía a apartar la mirada. Cada movimiento de los competidores podía cambiar el curso de la competencia y, con ello, el equilibrio que la comisión tanto se esforzaba en mantener. Izuku estaba sentado en la sala de preparación, respirando hondo, concentrándose en cada movimiento, cada estrategia posible para su próximo combate. Frente a él, la ansiedad crecía. Iba a enfrentarse a su amigo, a Shou-chan, y no podía sentirse más nervioso. Su mente repasaba ataques, defensas, cómo esquivar los movimientos sin recibir daño. Todo debía salir perfecto. Una voz grave lo sacó de sus pensamientos. «Ven conmigo». Izuku levantó la vista. Un hombre alto, de semblante amargado y mirada penetrante, se encontraba frente a él. Sin mediar palabras, el hombre señaló hacia la salida. Izuku dudó un momento, pero asintió, dejando que el hombre lo guiara. No sabía quién era, pero algo en su postura indicaba autoridad. No parecía peligroso, al menos no todavía. El camino era silencioso. Salieron del bullicio del estadio y se internaron en uno de los túneles laterales. Al detenerse, el hombre se volvió hacia él y lo miró con detenimiento. «Vengo de parte de la comisión», dijo con voz firme, sin rastro de emoción. Izuku suspiró y se giró, cruzando los brazos. No quería hablar con nadie de ese grupo sin la presencia de Nezu. «Detente», dijo el hombre, un matiz de urgencia en su voz. «Debes saber lo que te conviene». «Solo quiero charlar». «Yo no quiero charlar con quienes me juzgaron antes de conocerme», respondió Izuku, con franqueza, la tensión en su voz reflejando su incomodidad. «Oh, chico, estás equivocado», replicó el hombre, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «De hecho, te propongo algo». Izuku lo miró, impaciente y molesto. Solo quería salir de ahí, volver a su sala y concentrarse. No podía permitirse distracciones, mucho menos hablar con alguien que podía arruinar su enfoque antes del combate. «Ríndete en esta ronda», dijo el hombre con calma, casi como si estuviera ofreciendo un regalo, y podrás entrar al curso de héroes. Izuku levantó la vista, incrédulo. ¿Qué? Aquello era demasiado bueno para ser cierto. Debía haber un truco escondido. «No les creo», dijo con firmeza. «No confío en ustedes». «¿Cuál es el truco?» El hombre sonrió, acercándose un paso más. «Mi chico, tan inteligente», dijo, en tono casi paternal, pero helado. «Solo tendrás que doblar tu trabajo de reportes». «¿Reportes? ¿Qué reportes?», preguntó Izuku, confundido, su mente girando a 1000 por hora. El hombre sonrió con mayor frialdad, como si ya esperara esa reacción. «Sí. Nosotros enviamos reportes para Nezu, y ahora tú los harás». Izuku se quedó paralizado por un instante. ¿Reportes? ¿Cuándo Nezu lo había hecho hacer eso? De repente, todos esos ejercicios estratégicos, análisis y tareas que había completado, que parecían simples prácticas para mejorar su intelecto y observación, cobraron un nuevo significado. Todo ese tiempo había estado trabajando para la comisión. Para esa organización que en teoría no lo apoyaba, que lo mantenía alejado de su sueño de convertirse en héroe, y encima, de manera gratuita. Sus pensamientos eran un torbellino. La rabia comenzó a aflorar. ¿Por qué siempre le mentían? ¿Por qué le ocultaban cosas? ¿Qué demonios estaba pasando realmente? Se sintió atrapado entre la incredulidad y la furia. Todo el esfuerzo, todo el ingenio aplicado, parecía haber tenido un propósito oculto, uno que ni siquiera él había comprendido hasta ahora. Y lo peor, era que ni siquiera había tenido opción de decidirlo. El hombre observó la reacción de Izuku, como si anticipara cada emoción que surgía en él. «No te preocupes», dijo finalmente, con voz fría. «No estás aquí para decidir nada todavía. Solo quiero que entiendas, que hay mucho más detrás de lo que ves». Izuku apretó los puños, respirando con fuerza. Su mente trataba de procesar cada fragmento de información, de reconciliar su enfado con la necesidad de concentrarse. Pero era imposible. «Bien», dijo. «Ahora veas lo que debes. Pero recuerda lo que te dije. Todo lo que haces tiene consecuencias, y nosotros estamos observando». Izuku no respondió.
Solo se giró y comenzó a caminar de regreso al estadio, con la mente cargada de pensamientos. Continuará, fin del capítulo 33. Oh, me acabo de dar cuenta de que tengo capítulos programados como para en un mes más. Y eso que subo capítulos casi diarios. Este mensaje por ejemplo lo escribí el 27 de septiembre, pero ustedes lo leerán el 28 de octubre, qué loco. Literal les escribo muy al futuro. Espero sea de su agrado, se despide atentamente Lampax. Capítulo 34, 1 a 1, solos en la arena parte 3. Izuku regresó a la sala justo cuando el combate de sus amigos estaba llegando a su fin. El rugido de la multitud y el eco de las explosiones todavía se filtraban por las paredes, y era obvio quién había ganado. Katsuki Bakugo estaba de pie, con el pecho agitado y la expresión satisfecha, mientras Shinzo permanecía en el suelo, agotado y derrotado. El enfrentamiento había sido intenso desde el principio. Al inicio, ambos se analizaron con cautela. Katsuki consciente del don de Shinzo, evitando cualquier trampa que pudiera hacerle perder el control, mientras que Shinzo, calculador y paciente, buscaba cualquier oportunidad para tomar ventaja. Al final, el combate se resumió a fuerza bruta y habilidades de combate cuerpo a cuerpo, salpicadas de las explosiones de Bakugo, cada una interrumpiendo y reajustando la estrategia de Shinzo. Finalmente, la resistencia de Shinzo se quebró. Los golpes continuos y la presión constante lo dejaron sin fuerzas para mantenerse de pie. Pero incluso derrotado, no fue un oponente fácil. Cada movimiento de Shinzo reflejaba horas de entrenamiento con Aizawa. Rápido, impredecible, escurridizo. Katsuki tuvo que estar atento a cada ataque, a cada intento de manipulación mental. Habían entrenado juntos antes, aunque pocas veces, pero esas ocasiones habían sido suficientes para que ambos entendieran al otro en combate. El ganador es Bakugo Katsuki, anunció Minig mientras la multitud rugía. Izuku respiró hondo y cerró los ojos un instante. Ahora le tocaba a él. Shouto Todoroki frente a frente. La mente de Izuku no podía estar más enredada. Apenas había tenido tiempo para procesar nada. Las estrategias que había diseñado se habían esfumado, las opciones se multiplicaban y se confundían entre sí, y su concentración, tan cuidadosamente cultivada, se había quebrado. No quería rendirse sin luchar. Eso no estaba en su carácter. Pero sus condiciones no eran óptimas. Sus pensamientos se entrelazaban en un remolino incontrolable. ¿Cómo enfrentarse a su amigo en esas circunstancias? Era un truco de la comisión. Todo lo que ese hombre le había dicho lo había sacado totalmente de su equilibrio mental. La adrenalina y la tensión se mezclaban con la rabia y la incredulidad, haciéndole imposible pensar con claridad. Respira, Izuku, murmuró para sí mismo, aunque ni siquiera estaba seguro de poder hacerlo. No puedo dejar que esto me paralice, pero el remolino en su cabeza continuaba. Cada palabra del hombre resonaba como un eco, cada pensamiento sobre reportes y manipulaciones lo distraía más de la realidad inmediata. La decisión que debía tomar, la estrategia que debía elaborar para enfrentarse a Shouto, parecía desvanecerse frente a él. Sus manos se tensaron sobre sus guantes. No podía retroceder, no ahora. Su determinación permanecía, inquebrantable en su esencia, aunque su mente estuviera atrapada en un caos absoluto. Todo lo que podía hacer era confiar en sí mismo, en sus instintos, y esperar que su entrenamiento, su observación y su esfuerzo pudieran compensar la confusión que lo rodeaba. El estadio vibraba, la tensión era palpable. Cada mirada, cada silencio de la multitud, cada respiración contenida, aumentaba la presión sobre él. El combate que se avecinaba no era solo una prueba de habilidades. Era un enfrentamiento contra sus propios límites, contra la manipulación y la incertidumbre, contra la sensación de que quizás todo estaba en su contra. Izuku respiró hondo una vez más. Su determinación seguía intacta, aunque su mente estuviera hecha un caos. No había más tiempo para pensar. Era momento de actuar. Con un último vistazo a Shouto, que ya esperaba frente a él, Izuku se preparó para entrar en el ring. Cada músculo tensado, cada reflejo alerta. El combate había comenzado en su mente mucho antes de que su cuerpo se moviera. Ahora, debía demostrar que incluso sin un Kirk, su ingenio, su determinación y su esfuerzo podían ser más fuertes que cualquier poder innato.
El hombre regresó silenciosamente a la sala donde la comisión observaba los combates. Su rostro, siempre serio y amargo, no mostraba emoción, pero sus palabras rompieron la tensión. Solo fueron necesarias un par de palabras, dijo, cruzando los brazos mientras dejaba escapar un suspiro contenido. El muchacho ya se ha desestabilizado. La mujer a su lado, con el ceño fruncido, lo miró sorprendida. ¿Qué hiciste exactamente?, preguntó, la curiosidad y la alarma mezcladas en su voz. El hombre negó con un simple gesto, sin entrar en detalles. No importa. Lo importante es que este chico no pasará de esta ronda. Ambos guardaron silencio unos instantes, observando las pantallas que mostraban el combate. La comisión sabía que Izuku Midoriya había llegado mucho más lejos de lo que cualquiera había anticipado, y que su desempeño estaba desafiando todas las expectativas. Si llegara a ganarle al hijo de Endeavor, añadió el hombre con tono bajo, casi como murmurando, todo se complicaría demasiado. La mujer asintió lentamente, consciente de la gravedad de la situación. El muchacho sin Kirk ya estaba bajo control, su mente confusa y su confianza debilitada. La estrategia había funcionado. Entonces, esta ronda será su límite, dijo finalmente, mientras los ojos de ambos se fijaban en la pantalla, donde el próximo combate estaba a punto de comenzar. La comisión se mantuvo en silencio, observando cada movimiento de los estudiantes. Sabían que a veces no bastaban las habilidades o los Kirk. La mente podía ser un arma tan poderosa como cualquier peculiaridad. Y en este caso, esa arma estaba jugando a su favor. Izuku entró al ring con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Cada músculo tenso, cada fibra alerta. Frente a él estaba Shouto Todoroki, el hijo de Endeavor, con su mirada concentrada y serena, como si ya supiera todo lo que iba a hacer. La señal sonó y la multitud contuvo el aliento. Desde el inicio, Shouto atacó con precisión. Ráfagas de fuego de un lado, hielo del otro, combinando sus elementos con estrategia impecable. Izuku intentó esquivar, usando sus reflejos, su agilidad y la flexibilidad que lo habían llevado hasta allí, pero era evidente que no estaba al 100%. La presión de la comisión, las palabras del hombre en los túneles, y el recuerdo de los reportes que había estado haciendo durante meses se arremolinaban en su cabeza. Cada pensamiento interfería con su concentración. Shouto observó cómo Izuku bloqueaba y esquivaba, pero notó algo extraño en sus movimientos. Con un tono serio y curioso, preguntó. Izuku, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás concentrado? Pero Izuku no pudo responder. Su mente estaba llena de caos. La comisión, el hombre en el túnel, los reportes, su frustración, la incredulidad de todo lo que había descubierto, todo se mezclaba, y aún así, su determinación lo mantenía en pie, luchando, aunque cada ataque era más difícil de prever y cada movimiento más lento. Shouto, con cuidado, ajustó su estrategia. Sus ataques eran calculados y exactos, no solo por su poder, sino porque sentía la desconcentración de Izuku. Cada ráfaga de hielo y fuego presionaba al chico sin Kirk, forzándolo a tomar decisiones rápidas mientras su mente estaba atrapada en un remolino de emociones. Izuku logró esquivar varios ataques, incluso logró contraatacar con movimientos de precisión que sorprendieron a Shouto. Por un momento, parecía que podía mantenerse, que su ingenio y habilidad compensaban su desconcentración. Pero cada acción le costaba más esfuerzo, cada movimiento era más lento que lo habitual. Debes calmarte, pensó para sí mismo, pero las palabras no bastaban. Solo concéntrate, solo hazlo. Shouto, viendo la lucha interna de Izuku, incrementó la presión. Un muro de hielo surgió del suelo, obligando a Izuku a saltar, girar y rodar, utilizando toda su agilidad y flexibilidad. Su cuerpo respondía, pero su mente todavía estaba atrapada en el caos. No podía pensar con claridad, no podía aplicar todas las estrategias que había diseñado. Intentó recuperar la concentración, analizar cada movimiento de Shouto, anticipar sus ataques, pero era demasiado. Las emociones, la confusión y el cansancio mental lo estaban consumiendo. Cada bloqueo requería un esfuerzo adicional. Cada esquiva era más ajustada, más peligrosa. Su corazón latía con fuerza, pero no era suficiente para igualar la precisión y el poder del hijo de Endeavor.
En un descuido, apenas perceptible, Izuku tropezó con un pequeño fragmento de hielo, un desliz mínimo que fue suficiente. Shoto, rápido y calculador, aprovechó el instante y lanzó un ataque de hielo hacia el lado abierto de Izuku. El joven intentó reaccionar, pero su mente estaba demasiado ocupada, demasiado perturbada por todo lo que había sucedido fuera del ring. El golpe no fue directo, pero el impulso del hielo lo empujó fuera de la línea de combate. Izuku cayó, frustrado, agotado y derrotado, mientras la multitud contenía el aliento. No era una derrota por falta de habilidad, sino por la desconcentración que lo había afectado desde antes de entrar al combate. Shoto bajó la guardia y miró a su amigo con una mezcla de respeto y preocupación. ¿Estás bien, Izuku?, preguntó al ver a su amigo aún sin levantarse. Izuku respiraba con dificultad, frustrado consigo mismo. No podía creer que hubiera perdido, y mucho menos de esa manera. Había dado todo lo que tenía en el momento, pero su mente había sido traicionera, ocupada con pensamientos ajenos al combate. La señal final sonó, y Midnight anunció: el ganador es Todoroki Shoto. La multitud aplaudió, pero en los ojos de Izuku se reflejaba más que decepción. Había una mezcla de rabia, incredulidad y confusión. No por no haber sido capaz de superar a Shoto, sino porque sabía que era su culpa, había dejado que la comisión lo perturbara, manipulando sus emociones sin que él se diera cuenta. Shoto extendió su mano, ayudando a Izuku a levantarse. Lo intentaste, y eso es lo que importa, dijo con una seriedad tranquila, su mirada buscando transmitir apoyo sin palabras. Izuku asintió, respirando agitadamente, mientras sus pensamientos seguían girando. La derrota no era simple. Era una lección, un recordatorio de que incluso con habilidad y esfuerzo, no podía voltear al destino. Pero también era una confirmación de algo más profundo. Su determinación no había flaqueado, su espíritu seguía intacto. Él no se rendiría, se esforzaría mucho más. Mientras salía del ring, rodeado por sus compañeros, Izuku comprendió que su lucha no era solo contra Shoto, sino contra todo lo que intentaba controlarlo desde fuera. Su mente estaba hecha un caos, pero su voluntad no se quebraba. Y aunque había perdido esta ronda, sabía que cada derrota podía ser un escalón hacia algo más grande. Su propia victoria, su propio camino para demostrar que incluso sin un Kirk, podía ser un héroe. No dejaría que nada lo afectara como hoy, no les daría ese gusto nuevamente. La sala de la comisión estaba en silencio por un momento, todos observando la transmisión de la arena. Cuando vieron cómo Izuku había sido empujado fuera de la línea por Shoto, el alivio fue casi palpable. Finalmente, murmuró el hombre de mirada severa, apoyando sus codos sobre la mesa y dejando escapar un largo suspiro. Con esto aseguramos que el control sobre la narrativa del torneo y la percepción pública no se vea comprometida. Comentó otra voz desde el fondo de la sala. El hombre de mirada severa se recostó en su silla, cruzando los brazos. Exacto. Todo está bajo control. Ahora podemos relajarnos un poco. El muchacho ya no es una amenaza inmediata. Por primera vez en horas, la tensión en la sala disminuyó. Todos respiraron con más calma, conscientes de que la situación crítica había sido neutralizada. Izuku había perdido, y con eso, la comisión podía recuperar la tranquilidad que su participación en el torneo había puesto en riesgo. Sin embargo, aunque todos parecían satisfechos, algunos intercambiaban miradas, como si supieran que la historia aún no había terminado del todo. Pero por el momento, podían permitirse un respiro. El combate entre Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki había alcanzado niveles que pocos se atreverían a imaginar. Desde el primer instante, ambos se entregaron por completo, combinando velocidad, precisión y fuerza, poniendo a prueba todos sus límites. Las explosiones de Bakugo y el hielo y fuego de Shoto chocaban con estruendos que hacían vibrar la arena, cada movimiento medido con la intención de superar al otro, cada ataque esquivado con reflejos afinados por años de entrenamiento. Los espectadores contenían el aliento. Incluso los profesores más experimentados se mostraban tensos ante semejante exhibición. Nunca antes habían visto una confrontación tan intensa entre estudiantes, un enfrentamiento que parecía un duelo de héroes consolidados más que de jóvenes en formación.
Sin embargo, a medida que el combate avanzaba, ocurrió algo que nadie había anticipado. Ambos alcanzaron sus límites al mismo tiempo. Cada explosión, cada ráfaga de hielo y fuego, cada maniobra defensiva y ofensiva había drenado sus reservas por completo. En un instante final, ambos cayeron al suelo, rendidos y exhaustos, incapaces de continuar. El silencio se apoderó del estadio por un momento, seguido de murmullos confundidos. Era imposible determinar un ganador. La igualdad de poder y estrategia entre ambos había sido absoluta. Era un empate total, un resultado que nadie había visto jamás en la historia del festival deportivo. Los organizadores y profesores se reunieron rápidamente, intercambiando miradas serias. Debían tomar una decisión sobre cómo proceder. Mientras tanto, los finalistas fueron trasladados a la enfermería, demasiado agotados incluso para mantenerse despiertos. Sus cuerpos habían dado todo lo que tenían, y la incertidumbre sobre el próximo paso llenaba la sala de tensión. El combate había sido, sin duda, una demostración de excelencia y potencial heroico. Aunque no había un vencedor claro, todos sabían que lo que acababan de presenciar marcaría un antes y un después en la historia del festival deportivo. La decisión de los organizadores sería crucial, pero una cosa estaba clara. Tanto Katsuki Bakugo como Shouto Todoroki habían demostrado ser dignos de admiración, y la admiración de todos no era poca cosa. Continuará, fin del capítulo 34. Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.